Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bueno, el tema de esta charla es la relación como práctica espiritual. Es interesante que una de las cosas, hay varios elementos para la práctica espiritual que los tenemos siempre a la mano, y uno de ellos es la relación. Porque vivimos en relación. La relación podemos observarla desde distintos puntos de vista. Vamos a hablar de eso durante el desarrollo de la charla. Pero es algo que no tenemos que ir a buscarlo en ninguna parte. Vivimos en relación. Nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con las cosas, nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, con las otras personas. Así que si queremos tener un punto de apoyo como para profundizar la vida espiritual, entonces uno de los elementos que podemos usar es nuestras relaciones. Vamos a tratar de profundizar un poco en de qué manera hacerlo, algo práctico. Ahora quisiera definir un poquito la segunda parte del título, la práctica espiritual. Por supuesto que referirse a la práctica espiritual o a la vida espiritual es algo muy vasto, entonces yo quiero acotarlo a una perspectiva que es sencilla, es fácil de aprender y creo que es bastante práctica. Y es la relación nuestra con el momento presente como expresión del contacto con lo divino. Y esa sería como la dimensión vertical de que habla Tolle. Cuando somos capaces de penetrar en el momento presente y de estar en la quietud y en el silencio del momento presente, en estado de presencia, como lo dice la enseñanza de acá. La dimensión vertical, el estado de presencia, el silencio, la quietud. Por otro lado está la dimensión horizontal, que está principalmente por la expresión de la mente que se proyecta hacia el pasado y hacia el futuro, la mente que a través de los condicionamientos se manifiesta en el momento presente como algo profundamente condicionado y se proyecta al futuro como tratando de satisfacer sus deseos, sus aspiraciones, etc. Entonces está esta como necesidad nuestra como trabajo espiritual de volver al momento presente, de estar en estado de presencia, de aprender a observar a la mente y romper la identificación con el ego. Bueno, yo elegí esta imagen para comenzar la charla porque la veo prácticamente como un símbolo de esto, como el símbolo de la conquista del ego.
el niño lo veo como el símbolo del espíritu, de la plenitud de la presencia, del estar aquí y ahora, cabalgando sobre este gran animal que es un búfalo asiático, que para mí en esta imagen representa al ego dominado, controlado. El niño lo observa con una sonrisa, porque ha logrado desidentificarse, él sabe que no es el búfalo. Del mismo modo que nosotros en algún momento sabemos que no somos nuestra historia personal, sabemos que no somos lo que se ha acumulado capa tras capa a través de nuestra vida y que al final hemos llegado a decir, yo soy este, yo soy así, yo soy tal persona, tal nombre, el que ha completado tales estudios y que tiene tales características. Todo eso es el ego, lo que se ha acumulado a través del tiempo. Entonces él lo observa tranquilo. Nosotros sabemos que tenemos que usar nuestro ego como un vehículo para manifestarnos en la vida, pero identificarnos con él no es en absoluto necesario. Entonces el niño observa con una sonrisa su ego, que es su vehículo, para cabalgar y para moverse en este ámbito acuático en el que se encuentra. Pero si se fijan, toda la imagen es una imagen luminosa. Acá ya no hay conflicto, o sea, hay armonía. Cuando nosotros sabemos que no somos el ego y podemos observarlo, podemos no identificarnos con él, ya no hay conflicto. El conflicto es una parte importante de esta presentación, porque bueno, es la que nos permite específicamente hacer nuestro trabajo interior. Quisiera partir con una afirmación que me pareció interesante para adentrarnos en el tema de la parte del trabajo espiritual, y es la afirmación de que no puedo transformarme y que ciertamente no puedo transformar a ninguna otra persona. Y hay dos aspectos de esta afirmación. Un aspecto es el no puedo transformarme porque el ego, que es quien hace este enunciado, puede mejorarse, puede cambiarse, puede agregarse, eh, puede borrarse y recrearse con otra careta, con otra máscara. Entonces, ese sería un aspecto, el aspecto desde el punto de vista del ego, que para él romper la identificación con él es la muerte. Por eso para él no es posible la transformación. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto puramente espiritual. No puedo transformarme porque el ser ya es. Entonces, cuando estamos en esta dimensión vertical de la presencia, no hay transformación posible porque solamente se está en el ser. Estoy en el ser. Ahora, el otro aspecto interesante de esto es que, si bien el ego no puede transformarse en ser porque su esencia es diferente, es una identificación, es un condicionamiento. Sí puedo crear un espacio para la transformación. Y este espacio básicamente se da a través de la conciencia. Y en este sentido, hacemos una equivalencia entre la conciencia y el ser. La conciencia, el ser consciente, el poder, el permitir al momento presente expresarse con plenitud, primero
aplaca al ego, aplaca a la corriente de pensamientos, la aquieta. Y al hacerse esa quietud, bueno, entonces es como abrir una puerta. Y por esa puerta entra la gracia y el amor en la vida. Entonces está el tema de cómo usar la relación como trabajo espiritual. En ese sentido quisiera referirme a que algunos tipos de relaciones. Por ejemplo, en la imagen vemos a un joven monje budista que tiene en sus manos, sobre sus piernas, a un gatito. Parece que lo observara. Y todo es simplicidad y quietud en la imagen. El joven está ahí con su gato en la plenitud del momento presente. La relación, en este caso, con un animal. La relación con los animales es muy, muy interesante porque al no tener mente los animales, uno puede comunicarse e integrarse con ellos. Por eso hay tanta gente que es amante de los animales, porque su relación con un animal es simple y directa. No hay juicio. Yo puedo enojarme con mi perro a la mañana y a los 5 minutos él me va a mover la cola como si jamás le hubiera dicho nada. Pero puedo enojarme con una persona y estar enojado con ella durante 10 años sin ningún problema. Es la enorme diferencia de relacionarse con simplicidad, con profundidad, cuando uno, con un animal que su mente no es como la mente del ser humano que guarda recuerdos y eh, experimenta las vivencias y que tiene un ego. Los animalitos, especialmente los gatos, están como muy integrados con la presencia. La relación con las cosas. A mí me gusta mucho dar el ejemplo de la relación con las cosas porque las cosas, bueno, menos que un animal no tienen mente, pero tienen presencia, están impregnados de la vida que nosotros les damos a través del uso cotidiano. Entonces, ¿de qué modo yo me relaciono con los objetos que uso habitualmente? El cariño, el aprecio, el respeto que yo siento por ellos. Es una forma eh, de practicar el estado de presencia a través de la atención dedicada que yo doy a las cosas. A través, si recordamos de la enseñanza de Kaf, cuando dice, sea el orden y la limpieza el adorno de la casa de los hijos. Es una linda forma de practicar justamente el estado de atención, de presencia, de estar profundamente presente aquí y ahora, sin pensamiento, en estado de quietud, por el respeto, el cuidado y la atención que ponemos en las cosas. El, eh, la relación que tenemos, por ejemplo, también con el tiempo, con el uso del tiempo. El grado de conciencia de atención que ponemos a cómo usamos nuestro tiempo. La idea es que con este usar los tipos de relación que establecemos en distintos ámbitos, poder llevar a ellas, a cada una de ellas, la atención. Si estoy lavando los platos, los lavo con una profunda atención, una profunda dedicación. Si estoy barriendo, barro con una profunda dedicación, con una profunda atención. Si estoy sentado, como está sentado el joven en las escalinatas de un templo, estoy sentado, siento mi cuerpo, soy consciente de la forma en que mi cuerpo se relaciona con el espacio. Hay una profunda atención y todas estas formas de usar las distintas relaciones para llevar a ellas la atención me anclan en el momento presente, aquietan la mente, me permiten profundizar el silencio,
profundizar el amor, me permiten ser consciente. Ser consciente es simplemente ser aquí y ahora. Ahora hay un tipo de relación que es la más compleja de manejar y que probablemente por ese mismo motivo es como la que nos permite hacer de ella el campo de trabajo espiritual por excelencia. Y es la relación con otras personas. En la relación con otras personas, decimos, se refleja la crisis de la humanidad, porque si nosotros miramos el mundo de hoy y en general lo que ha sido la vivencia de la humanidad a lo largo de su historia, vemos que está llena de conflictos. Y es precisamente la relación entre las personas que está como en el centro del conflicto. Cuando vemos que hay países que no se entienden y que son enemigos a muerte y para siempre, es en el fondo la relación entre las personas que está en el centro del conflicto. Si nosotros observamos en qué instancias de manera más clara se refleja el conflicto en la vida bastante pacífica que llevamos nosotros viviendo en un país alejado de la violencia grave, de los conflictos bélicos, etc. Chile es un país pacífico. Pero si miramos en nuestras vidas personales, vamos a ver que una gran parte del conflicto está relacionado con las relaciones con nuestros semejantes. Una buena parte del dolor que experimentamos en el día a día puede estar relacionado con la forma en que entramos en conflicto en nuestras relaciones, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro hogar, sea con amistades o sea con personas desconocidas. Se dan instancias de conflicto que son dolorosas. Ahora, ¿qué está en el centro de este conflicto que observamos en las relaciones humanas? Y vemos que es la mente que asociamos al ego. ¿Por qué la mente genera conflicto en las relaciones interpersonales? Porque tiene la necesidad de mantener una identificación con una corriente, con una forma de ser. Hemos llegado a decir, yo soy de esta manera, y por lo tanto, cuando alguien me da una perspectiva o un punto de vista que choca con el mío, siento la urgencia de defender mi posición. Y defender mi posición es defender mi ego, es defender la identificación que tengo con mi mente. Entonces es esta identificación con la mente la que genera el conflicto. Es por ello que las relaciones humanas están dominadas por problemas y conflictos. Es súper interesante entonces tomar las relaciones interpersonales, especialmente aquellas en las que nosotros observamos que aflora el conflicto, para transformarlas en el campo de trabajo espiritual. Normalmente cuando aflora el conflicto hay dolor. Y la forma inicial de transformar el conflicto de las relaciones en trabajo espiritual, en el campo de trabajo espiritual, es primero que nada aceptar el dolor inherente al conflicto que se genera. En lugar de escaparnos de él, aceptarlo. Ahora, la riqueza de información que nosotros podemos obtener cuando transformamos el conflicto de las relaciones en nuestro campo de trabajo espiritual es realmente inmensa. Primero, tenemos que estar, por supuesto, con el propósito de usar estas instancias de conflicto como campo de trabajo. Entonces, aflora el conflicto y en lugar de reaccionar, observo. Observo
el estado de mi mente. ¿Qué pensamientos afloran? Observo qué pensamientos afloran y qué sentimientos están asociados a esos pensamientos. Quisiera, eh, quisiera reaccionar, quisiera contestar, quisiera juzgar, quisiera rápidamente exponer mi punto de vista. Pero en lugar de hacer eso, observo todo este flujo de energía que me lleva a actuar como siempre he actuado, que me lleva a juzgar, que me lleva a reaccionar. Entonces observo pensamientos y sentimientos. Pero más allá de eso puedo observar también de qué manera se manifiestan los condicionamientos. Cómo de alguna manera toda mi historia personal en este momento se manifiesta y me lleva a actuar de una manera sin control eh, para oponerme. Entonces, a eso me refiero cuando en la slide se lee que eh, la oportunidad está relacionada con esta observación, con este reconocimiento de todos los aspectos que están involucrados en mi reacción. Nosotros partimos de la base de que eh, somos uno, idealmente. Cuando se rompe la identificación con la mente, nosotros dejamos de estar identificados con un ser diferenciado, separado. Podemos unirnos, podemos incluir, podemos dejar que las opiniones y los puntos de vista de los demás lleguen a nosotros. Y no importa mucho si nosotros creemos tener razón o no. Lo importante es que usamos esta instancia como para tomar distancia, desidentificarnos de nuestra posición, de nuestro ego que exige, por así decir, manifestarse. Entonces, el conflicto, en lugar de transformarse en algo indeseable, en algo de lo cual quisiéramos escapar, se transforma en todo lo contrario, en una instancia inmensa de, de conocimiento, de toma de conciencia, de, eh, de plenitud. La plenitud de ver que podemos estar más allá de nuestras reacciones, de que podemos, en lugar de escapar, estar presente, volver al silencio, volver a ser consciente. La identificación con la mente básicamente implica que otorgamos al ego el control y perdemos la conciencia. Después de un tiempo vamos a decir, uy, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué no pude ser consciente o estar a la altura de lo que yo en mis meditaciones he llegado a comprender que es la forma correcta de relacionarse? Pero ojo, que aquí realmente no se trata de hacer un trabajo para ser mejores, en absoluto. El ser mejor siempre va a ser un trabajo que es encantador y maravilloso para el ego, porque lo alimenta. No es un trabajo de ser mejores, sino simplemente un trabajo de ser consciente, de lograr romper la identificación con el ego. Ahora, este ser consciente, este romper la identificación con el ego, por supuesto que no es un trabajo fácil, porque para el ego significa la muerte. La desidentificación con el ego, para el ego es la muerte. Y el ego quiere cualquier cosa a cualquier precio, pero nunca morir.
Entonces, es un concepto bien interesante, y yo pienso que en la relación interpersonal, y especialmente en el conflicto que ocurre en las relaciones interpersonales, hay un tesoro inestimable que nos permite trabajar en la dirección de romper la identificación con la mente, romper la identificación con nuestras posturas personales, para simplemente ser, simplemente estar consciente. Ahora, como síntesis, como resumen, eh, volvemos a esta idea. Cuando sabemos que no estamos en paz, que es, por así decir, el estado más o menos habitual en los seres humanos, de estar con un grado de desasosiego, con un grado de intranquilidad, con un grado de inquietud, lo cual es perfectamente normal considerando el medio en el cual vivimos. Pero lo importante es esto, que haya la conciencia de reconocer cuál es el estado interno en el que me encuentro. Cuando sabemos que no estamos en paz, el hecho de ser conscientes de la falta de paz, esa conciencia rodea a la falta de paz y la va transmutando en quietud, en paz. Es tremendamente interesante e importante, me parece, la idea esta de el observador, de poder observar los movimientos de la mente, el poder observar cómo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se manifiestan ante las vicisitudes de la vida, y ser conscientes, simplemente. El llevar la conciencia a nuestro día a día, a nuestro momento a momento. Y profundizar en el trabajo de estar presente, en el estado de presencia. Al final es un estado de simple oración, estar aquí y ahora. Las relaciones, todos los tipos de relaciones que establecemos, nos ayudan, nos permiten llegar al estado de este niño que está plenamente presente, consciente de su ego domesticado. Si miramos la imagen del ego que representa para mí el búfalo aquí, el niño lo maneja con un pequeño cordón. Ese cordón que está atado a la nariz del búfalo le permite gobernarlo, manejarlo. Si nosotros no podemos dejar, el ego muere cuando se rompe la identificación, pero sigue existiendo como vehículo para que nos movamos en este plano en el que vivimos, en el mundo. Pero la conciencia, no importa que haya vicisitudes, no importa que haya desasosiego muchas veces, la conciencia rodea toda la complejidad de la vida con una energía que se transmuta en paz. Yo diría que hasta cierto punto tenemos que hacer prueba y error, porque el ego, como usa la mente, básicamente es muy fácil para él disfrazarse de cualquier forma y engañarnos de múltiples maneras. Entonces, la respuesta clásica a esta inquietud siempre va a ser por los resultados que tiene nuestro trabajo interior. Si el resultado es un resultado, no me atrevo a decir positivo, pero un resultado de que hay mayor apertura, mayor conciencia, mayor tranquilidad, mayor quietud, una entrega y una disposición hacia los demás, entonces puedo sospechar que estoy en el camino correcto. Y ojo que no es tan fácil de discernir, por eso es buena pregunta.
Eh, si por otro lado veo que me pongo más defensor de mis puntos de vista, de mis posiciones, más irascible y menos entregado, probablemente la cosa no está funcionando muy bien. Al parecer, la vida se encarga rápidamente de mostrarnos a través de los resultados de nuestra vida si las cosas van bien o no tan bien. Pero no hay que preocuparse, si el ego sabemos que es complejo de aquietar y de romper la identificación con él. Así que si vemos que seguimos estando muy identificados con él, bueno, simplemente motivo para seguir trabajando, o sea, no se acaba. Sí, especialmente me gusta este concepto de que no podemos transformarnos porque ya, ya somos, o sea, lo que sí podemos es crear el espacio en el cual reconocemos esto, nos hacemos conscientes. Y yo creo que en CAF, cuando se habla de desenvolvimiento espiritual, justamente se refiere a esto, al despertar de la conciencia. Y la conciencia es conciencia del ser. En la medida en que nos hacemos conscientes, eh, el ego sigue siendo, como tú decías, el instrumento que usamos para movernos en este medio, pero ya deja de tener la identificación de yo soy eso. Yo creo que sí, y interesante traer el tema de la coherencia. Yo creo que de alguna manera de lo que hablamos aquí era justamente de la coherencia del ser. Claro, los términos que así técnicos espirituales de CAF son complejos, ¿no? Pero la coherencia es un tema interesante. Yo creo que justamente ese movimiento eh, de la conciencia que nos trae al estado de presencia, que es como un estado de adoración, que fácilmente lo podemos experimentar o más fácilmente podemos experimentarlo durante la meditación. Eh, Muchas veces nos sentamos a meditar y basta con sentarse y empezar un ejercicio de meditación para eh, justamente generar este movimiento en el cual eh, la conciencia se transforma en un estado de presencia y los pensamientos se quietan y eh, ese estado de meditación después lo podemos a veces llevar a nuestra vida de relaciones. Así que sí, yo pienso que me parece que va muy por ese lado la idea de que en la medida en que transformamos este ejercicio de estar en un estado de meditación en algo cotidiano y lo llevamos a nuestras relaciones, claro, nuestras relaciones se hacen más armónicas, porque punto uno, podemos escuchar, y punto dos, podemos preguntar, si es que, si es que hay algo que preguntar y hay alguna cosa más clara. Yo no hablé de ese aspecto, pero es un tema bien interesante de que cuando eh, el ego se ha calmado, se ha quietado, hemos roto la identificación que nos obliga a oponernos, a juzgar, a criticar, entonces sí podemos preguntar. Podemos preguntar y entender por qué la otra persona piensa como piensa o siente como siente. Y no, y incluso podemos dar feedback, pero sin criticar y sin juzgar, entonces no herimos, ¿no?
cuando el feedback se da desde una perspectiva así más agresiva, entonces no podemos evitar de causar el dolor en la otra persona. Pero cuando se da desde la quietud, desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión, es diferente. Así que interesante que este movimiento interno de presencia, de estar aquí y ahora, eh, observando los movimientos de la mente, sin identificarse con ella, yo pienso que tiene mucho que ver con este término de Kaf de la evanescencia. Marcela. Bueno, un pequeño comentario solamente el tema este de la mente de los animales. De hecho, conversando con la hija de una amiga, hablábamos del tema de la mente y ella totalmente estuvo en desacuerdo de que los animales no tienen mente. Y yo pensé, en realidad debe tener razón. Quizás tienen una mente que es un poquito diferente de la nuestra. No es una mente tan racional, pero de todas maneras ellos tienen recuerdos y asociaciones y preferencias. Pero sin duda que es una mente que trabaja de una manera bien diferente de la nuestra, sobre todo con los animales domésticos con los cuales establecemos relaciones cercanas. Pueden asombrarnos tremendamente los animales. Yo recuerdo el caso de un perrito que había en la comunidad en los tiempos que yo estuve por allá, y cada vez que su amo de elección salía, se sentaba en la puerta a esperarlo y podía estar todo el día esperando hasta que volviera. Y el tipo de fidelidad, de amor, de cercanía que tenía con su amo y con los demás integrantes de la comunidad también. Es realmente asombroso. Pero es esta falta eh, de los aspectos mentales que son tan propios del ser humano, de, eh, de llevarlo a lo personal, de enemistarse o crear conflicto, como que en los animales domésticos, así que son cercanos a nosotros, no se ve. Me parece súper, súper interesante. No, fantástica, hermosa la forma de expresarlo de don Santiago en esa frase y yo pienso que de eso, de hecho, estuvimos hablando cuando mencionamos este volver al centro a través del silencio, de la quietud, a través del estado de presencia. Básicamente, creo que eh, ser el centro en sí es justamente el estado de presencia. En el estado de presencia no podemos decir que somos algo, yo más bien diría que es más como dice San Juan de la Cruz, que no somos nada. Eh, en la medida en que nos acercamos más a este centro interno, somos menos, desaparecemos simplemente. Eh, Creo que tiene mucho que ver con la frase que don Santiago dijo y que usted nos acaba de mencionar. Muy, muy interesante. Eh, de que al observarnos nos vamos conociendo y es un doble conocimiento, porque por un lado nos conocemos en el sentido de que la conciencia abre el espacio de conocimiento del ser, o sea, la conciencia nos une a lo que somos realmente, a nuestro yo verdadero, por así decir, y no al yo que hemos adquirido y que hemos nombrado como con tal nombre, con tal profesión, etc. Y por otro lado nos permite conocer a nuestro ego, a nuestra envoltura, darnos cuenta de qué características tiene
claro, al ego lo podemos llegar a manejar como, como el chico este manejaba el búfalo, o como la carta que simboliza acá la fuerza, que la doncella cierra sin hacer fuerza a las fauces del león. En ese sentido, entonces, el observar la corriente de pensamiento, por un lado, nos lleva a conocer a nuestro ser y por otro lado nos lleva a conocer nuestro ego, lo cual es súper interesante. Son dos aspectos que, que vale la pena conocer, o sea, conocer cómo nos estamos manifestando en este mundo, cuáles son nuestros condicionamientos que nos llevan a responder como respondemos, a sentir como sentimos y a actuar como actuamos. Y a conocer nuestro ser, que es quietud, que es presencia, que es inclusión, que termina, que no termina, que no tiene límite. Me parece súper interesante. En realidad es uno de esos términos de Kafka que son difíciles de, de definir, que son complejos. Pero como yo la entiendo en el sentido más sencillo y directo de explicarla, es que vendría a ser aproximadamente un movimiento contrario al egoísmo. El egoísmo es un movimiento que nos lleva a identificarnos con nosotros mismos y a encerrarnos dentro de nosotros mismos, a querer todo para nosotros mismos y en el cual el yo mismo es el actor principal. La egoísmo es el movimiento contrario, un movimiento que abre, que une, que incluye. Es este estado que en la conferencia y en la pregunta que anteriormente hizo Marcela, es este movimiento que nos lleva al estado de presencia, que nos lleva a, a ese estado de no limitación, en que los límites del ser no terminan, en el que incluyo a los demás y yo no, ya no soy, digamos, el actor principal. En el egoísmo todo se centraba en mí, en yo. En la egoísmo todo se centra en el ser que no es limitado, el ser que es totalmente inclusivo y que está unido a todos los seres. Bueno, no, simplemente dar las gracias por la acogida eh, y quizás un pequeño comentario a lo que dijo María Angélica. A mí me da la impresión, tengo esto como, me da la impresión de que en realidad lo que puede ser que en algún momento pensamos que era como muy propio de las personas que están en un trabajo espiritual. Yo creo que estos estados de plena conciencia, de prácticamente de unión mística, yo diría, que ocurren a lo largo de nuestra vida en determinadas circunstancias, yo creo que son comunes a todos los seres humanos. Estoy convencido de que todas las personas los experimentan y probablemente en una medida mayor de la que nosotros podemos imaginar. Y probablemente es eso lo que permite que la vida continúe, lo que permite que eh, podamos levantarnos en la mañana y seguir andando por este duro camino de la vida. Eh, claro, nosotros tenemos la gracia de que, bueno, nos damos cuenta y que estamos tratando de trabajar y eh, de profundizar en esta gran posibilidad. Así que somos afortunados en ese sentido. Bueno, muchas gracias por toda su acogida. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos